Hola. Aquí su senpai, les traigo la siguiente parte del fic, espero les esté gustando la historia, subiré otros fics interesantes mañana. La historia no me pertenece, renuncia de derechos, la música y la imagen no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. En realidad, aunque el tubo de Saya estaba en ambos extremos en forma de T, eso se debía a que ella no sabía usar una lanza y solo se lastimaría, por lo que su arma solo era adecuada para golpes contundentes, pero la misma Saya no era muy fuerte, así que Takashi había pedido ese tubo especialmente pensando en ella. El material, aunque firme, era menos pesado, y a los lados del aguión tenía pequeñas varillas que podían apuñalar, pero que no se podían clavar muy profundamente, lo cual disminuía el riesgo de atorarse. Estas armas estaban destinadas a destruirse, pero en la casa de Saya, quizás encontraran otras cosas que katanas y armas de fuego, que pudieran adaptarse a Saya. Incluso si Saya terminaba por rendirse al combate de cuerpo cercano, Takashi esperaba que ella se acostumbrara, tanto para una situación de emergencia, como por el hecho, que es la mejor manera de sobrevivir en el futuro. Por supuesto, su opinión podría ser un poco sesgada, pero creía que era la mejor. Así, continuaron avanzando, hasta que en un cierto piso, escucharon un sonido estridente, como un cohete o un disparo. Cuando se acercaron al lugar de donde venía el sonido, encontraron a un chico que tenía una rodilla en el piso, y usaba una especie de pistola de clavos para destruir varias de esas cosas, mientras una chica usaba lo que parecía una parte de un escritorio, para golpear a los monstruos que se acercaban, o lanzaba una silla para derribarlos. No hacía falta decir que el chico era Hirano Kota, el medía 1,60, aunque era gordo, aparte de su estómago y cara, las demás partes de su cuerpo, parecían más robustas que obesas. Tenía el pelo un poco largo, al menos para un hombre, era de color oscuro, al igual que sus ojos, y tenía unas gafas de marco muy grueso. La chica por otro lado, era alta, de 1,71, con el pelo rubio, aunque era obvio que estaba pintado, pues también tenía mechones rojos, y sus ojos parecían heterocromáticos, pero dado que uno era verde, mientras el otro era rojo, hacía evidente que solo usaba un pupilente. Parecía tener una pequeña cicatriz en ese ojo rojo, pero por lo demás, era muy hermosa, y con unas piernas muy largas, que usaba para lanzar patadas, demostrando que sabía taekwondo. Parecía que incluso sin Saya, Kota encontraría ayuda y su camino. Antes de que alguien pudiera adelantarse para ayudar, dos personas más llegaron por otro pasillo. Eran Shizuka Marikawa, la cual parecía un poco cansada, un poco triste y un poco pálida, y a su lado Saeko Busujima. Los ojos de Takashi no pudieron evitar brillar cuando vio a Saeko. Era alta, al igual que Isashi, de 1,75, quizás incluso 1,76, su pelo era completamente negro hasta la cintura, y sus ojos también eran negros. Su expresión era seria y un poco fría, que con sus facciones afiladas y exquisitas, la hacían lucir demasiado hermosa. Aunque al lado de Shizuka, sus pechos parecían pequeños, en realidad también eran adecuadamente llenos, logrando que su figura fuese, al menos, en opinión de Takashi, una obra de arte como ninguna otra. Mi nombre es Saeko Busujima, tercer año, capitana del club de Kendo, habló Saeko al notar varias miradas hacia ella, dando una leve sonrisa muy elegante, que aturdió a todos los hombres presentes, incluido Isashi, que era el más serio y tenía una novia con suficiente belleza. Ya, yo soy Mitsui Nana, primer año, recién transferida, gritó la chica en un tono alegre, mientras lanzaba una silla de las 4 que le quedaban. El muerto terminó cayendo cerca de Takashi, que aún no entendía cómo había traído tantas sillas hasta aquí. Lo siento, senpai. No hay problema, yo soy Komuro Takashi, segundo año, yo soy bueno, dijo Takashi, mientras Saya aprovechaba para golpear al monstruo con su bastón y destruirlo, al tiempo que él ponía su pie bajo la silla y usaba un lanzamiento para mandarla hacia un grupo de ellos que parecía que iban a rodear a Rei, haciendo que estos se desequilibraran y cayeran, cazando zombies. Yo soy Isashi Go, segundo año, club de karate, Busujima Senpai, creo que deberíamos terminar aquí pronto, antes de seguir con las presentaciones. Después de eso, terminaron destruyendo los cadáveres que se encontraron, mientras se dirigían al salón de profesores. Al llegar, todos se sentaron e intentaron relajarse, algunos tomaban agua y otros cerraban los ojos. Takashi encontró un cojín y se sentó en el suelo, mientras cerraba los ojos e intentaba sentir algo, de lo cual no logró mucho. Pronto se inició una conversación, después de haber escuchado
escuchado las noticias que se transmitían por televisión. Palabras como virus y epidemia empezaron a salir, referencias al orden y la seguridad eran algo que Hisashi y Saya debatían. Shizuka intentaba dar a entender que ellos pronto se pudrirían y ya no serían una amenaza, pero sin alterar la situación presente. Entonces la conversación giró en menor medida a la causa de la aparición de ellos, y de cómo deberían actuar a partir de ahora. Algunas ocasiones, Rei perdía la paciencia, se alteraba un poco, y decía comentarios idealistas, mientras Saya la despertaba con la fría verdad, pero su actitud daba a entender que también creía y esperaba que lo que Rei decía, se convirtiera en realidad. Saeko solo escuchaba y daba un poco de opinión, sobre todo para la forma de defenderse de ellos, y la forma de moverse. Nana tenía una cara entre frustrada y preocupada, pero de alguna manera decidida, parecía solo estar considerando sus opciones, mientras que Shizuka y Kota, solo interferían de vez en cuando. ¿Y usted qué opina, Komuro-senpai? Preguntó Mitsui Nana repentinamente, pues le parecía raro que durante todo este tiempo, Takashi solo tuviera los ojos cerrados y actuara como si estuvieran discutiendo sobre deporte. Es verdad, Komuro-kun, antes parecías muy activo eliminando a ellos, pero ahora pareces muy despreocupado, añadió Saeko. Ella también había notado su comportamiento peculiar, pero no se conocían bien, y no era su turno de interrogarlo, pero con la pregunta de Nana, que parecía no preocuparle nada, ella aprovechó para hacer un comentario. Tal vez esas cosas son el resultado de una maldición del infierno, y ahora tenemos que encontrar la manera para sublimar nuestras almas, y así, poder combatirlos. Ante la respuesta de Taxi, todos se quedaron sin palabras. Shizuka, Nana y Kota solo abrieron los ojos, como si hubieran llegado a algún tipo de realización. Rei se puso los dedos en la frente, como si estuviera molesta y frustrada. Saya estaba mirando directamente a Takashi, como si intentara descifrar un significado oculto en sus palabras, pero no sabía qué decir. El chico la había estado apoyando y cuidando desde que todo esto comenzó, así que no quería decir nada malo, incluso si era sobre ese tipo de palabras absurdas. Takashi. Este no es un momento para bromas y tonterías, estamos teniendo una conversación seria aquí, dijo Hisashi con las cejas surcadas, demostrando que estaba seriamente molesto por la broma de su amigo. Pero si estoy siendo serio, dijo Takashi, al menos de alguna manera. Yo nunca he entendido por qué los zombies nos quieren comer, sobre todo cuando vienen de películas en las que se supone que todo es causado por un virus. ¿Ustedes lo saben? Todos se quedaron sin palabras una vez más. Según Saya, esas cosas no pueden ver, no pueden escuchar, así, no deberían sentir hambre, por no hablar de la digestión, de la misma manera, no deberían tener recuerdos o instintos, lo que nos lleva a que no deberían querer comernos. Desde el principio, incluso si me hablas de alguna lógica retorcida, ya es extraño que los cadáveres se levanten y caminen, continuó Takashi. El que quieran comernos es sumamente ridículo, al menos para mí, así que si esto no es un fenómeno antinatural, un fenómeno sobrenatural, yo nunca estaré convencido. Nadie podía negar ese tipo de lógica, aunque muchos no pudieran estar de acuerdo, por lo que nadie pudo responder. Claro, Takashi solo pretendía que sus palabras sembraran la semilla para que aceptaran que ellos fuesen algo más que el resultado de una enfermedad. Así, yo prefiero llamarlos caminantes de la muerte, dijo Takashi, empezando a hablar una vez más después de un breve silencio. Respecto a qué hacer ahora, yo digo que deberíamos quedarnos en la escuela por el momento. Es absurdo, respondió Rei esta vez, necesitamos salir, quedarnos escondidos aquí no logrará nada. Takashi. Basta Miyamoto, interrumpió Saya, Takashi solo está dando una opinión, recuerda que no eres la única con familia, pero correr a través de esos caminantes, no logrará nada, solo tu propia muerte. Pero... Takagi tiene razón Rei, tranquilízate, interrumpió Hisashi esta vez, en realidad, creo que quedarse en la escuela no es tan mala idea. ¿Por qué, senpai? Preguntó Nana, que también parecía darle gran importancia a las palabras de Hisashi. Eso se debe a lo que acabamos de ver por televisión y lo que vi en la azotea, no importa si es una enfermedad o algo más, no es importante, al menos por el momento, si todo puede regresar a la normalidad, es un hecho que este problema no se arreglará en 2 o 3 días, los motines ya empezaron, y el gobierno ya comenzó a tomar medidas con fuerza, ni siquiera es seguro que podamos sobrepasar el río si salimos, por no hablar, que en ciertas circunstancias, las personas histéricas y con miedo, son más peligrosas, y todo eso, es lo que sucederá hoy en un auge espantoso, aunque quizás las cosas no se calmen mañana, pero no será tan caótico, independientemente de lo que suceda. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Hisashi?
Una vena palpitó en la sien de Saya, cuando escuchó a Rei, de manera dócil, aceptar las palabras de Hisashi, aunque en cierto punto, ella también estaba de acuerdo, no pudo evitar pensar que era algo injusto para Takashi, quien dijo la idea primero, incluso si no explicó nada. Solo pudo murmurar hipócrita e ignorar su propia insatisfacción. Debemos dirigirnos hacia el comedor e intentar asegurar algunas provisiones, ¿tú qué opinas, Takashi? A la pregunta de Hisashi, Takashi solo asintió, no estaba molesto, solo pensaba, que como era de esperar de Hisashi, era adecuado para ser un líder. En realidad, Takashi había olvidado por completo las provisiones, en su sueño, con la situación y su fuerza, eso era algo muy fácil de conseguir, y en la actualidad, estaba más preocupado por despertar el poder necesario para enfrentar lo que se avecina, que en su situación en sí misma. Por lo que agradeció que Hisashi no solo pensara en ello, sino que le diera el pretexto adecuado, para quedarse en la escuela y destruir más caminantes, de una forma constante. Respecto a Rei, ella ya tenía a Hisashi, él prefería centrarse en Saya y en Saeko. A Saya le debía mucho y quería cuidarla, claro, no negaba que si podía hacer la suya, lo haría tan pronto como se presentara la ocasión, mientras que Saeko, era la mujer en la que más estaba centrado, para Takashi, ella era la mujer ideal para tener en este apocalipsis, y su corazón palpitaba de emoción de pensar en obtenerla. Pero si podía, ya que no era el mismo Takashi de la historia original, y este no era un manga, solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. Sentimientos complejos en la primera noche del apocalipsis. Después de un descanso, una charla y un plan, todos empezaron a movilizarse, con Hisashi como vanguardia, Rei y Saeko a los lados, Shizuka en el medio, Nana y Kota justo detrás para dar apoyo, y Takashi con Saya en la retaguardia. Takashi le había enseñado a Saya a usar su arma de una forma simple, golpeando o obstaculizando las piernas de los caminantes, y hacer que caigan debido a su frágil equilibrio y falta de movimiento, luego golpearlos como si tuviera un martillo. De esa forma, incluso a Takashi le fue más fácil destruir caminantes. Saeko también empezó a ser más activa y no solo inmovilizarlos, lo que hacía que los ojos de Takashi brillaran con una luz diferente, pues aparte de la bella figura de la espadachín, había notado algo más. Cuando llegaron a un cierto lugar cerca de la planta baja del edificio en que se encontraban, vieron a un grupo de 4 estudiantes intentando luchar por sobrevivir, ya que estaban rodeados por al menos 10 caminantes. Sin embargo, 2 de ellos ya habían sido mordidos, lo que hacía difícil para los otros moverse, pues aún tenían muchos escrúpulos, sobre todo cuando la chica mordida lloraba y gritaba el nombre de su novio, pero su herida era muy leve, claro, eso no cambiaba su destino. Hisashi se adelantó rápidamente para ayudar, seguido de Rei y un poco después, Saeko. Takashi decidió no moverse y solo observar. La chica mordida había dejado de llorar y se había desmayado, pero antes de que Hisashi y los otros decidieran qué hacer con ella, en realidad se levantó y quiso morder a Saeko, la cual reaccionó fácilmente y la esquivó, mientras clavaba un cuchillo en su nuca, el cual había sacado de su falda. En realidad Takashi ya había dado el resto de sus armas a los miembros del grupo. Nana felizmente tomó la espada que Hisashi había descartado, mientras Saeko, al igual que él, había tomado un cuchillo, que estaba compuesto de una varilla de solo 20 centímetros. Cuando llegaron a la planta baja, donde todos los alumnos guardan sus cosas, había unos casilleros tirados, no había mucha luz y estaba abarrotado de más de 50 caminantes. Todos se quedaron como piedra al notar la cantidad de caminantes. Habían hecho un plan para llegar al comedor de la escuela, pero de repente ese plan se sintió absurdo y peligroso. Como dije antes, los caminantes no ven o incluso escuchan, reaccionan más a las vibraciones, así que pasar entre ellos mientras tengamos cuidado, no debería ser imposible. Entonces ¿por qué no andas y lo demuestras, Takashi? Respondió Rei un poco frustrada. Pues alguien tendrá que intentarlo, o por no hablar de la cafetería, no podremos salir de la escuela, cortó Saeko. La chica y chico que Hisashi y los otros salvaron, solo se quedaron en silencio, habían estado de acuerdo en seguir al grupo gracias a la existencia de alguien tan popular como Hisashi y Saeko, pero no querían hacer algo absurdo. Hisashi propuso atraerlos al pasillo poco a poco e ir diezmándolos, pero Saeko rechazó la idea, no solo eran muchos, y tardarían demasiado tiempo haciendo las cosas de una manera tan redundante,
adelante, sino que no quitaba el hecho de que aún tenían que pasar entre ellos para llegar a la cafetería. El comedor o cafetería es un edificio independiente, no está muy lejos del edificio principal, e incluso facilita la distancia al estacionamiento donde los autobuses escolares se encuentran. La idea de Takashi era racional, pero caminar entre tantos muertos y quedar rodeados en el momento dado, era simplemente demasiado aterrador para imaginárselo. Hisashi estaba discutiendo con algunos de sus compañeros, intentando llegar a otras ideas para superar esta situación y llegar a la cafetería. En un momento dado, todos guardaron silencio y no sabían qué hacer, no se les ocurría nada, y nadie se atrevía a probar la teoría de Saya. De acuerdo, yo lo haré, dijo Takashi después de un largo y profundo suspiro. ¿Qué? Exclamó Saya sorprendida, pero no supo qué más decir. Takashi, no necesitas hacerlo, exclamó Rei también, a lo que Takashi le dirigió una mirada curiosa. En un principio, supuso que a Rei no le importaría, ya que en la historia original, la principal razón de su preocupación, era la dependencia que sentía hacia él, debido a la situación y la muerte de Hisashi. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Pero luego recordó que al fin y al cabo todavía era una de las pocas personas vivas, relacionada con ella, cuando es posible que los demás y hasta sus padres, estén muertos. El chico solo hizo una sonrisa suave y respondió, gracias por preocuparte, estaré bien. ¿Quieres que te abra un camino con muro? Preguntó de pronto Saeko, con una voz más agradable. No es necesario, te necesitaré si requiero una ruta de escapatoria, Busujima-san, dijo Takashi, haciendo su primer acercamiento ignorando la palabra senpai, a lo que la chica solo asintió. Takashi se quitó los zapatos y tomó su espada en una mano y su funda en la otra, luego caminó muy lentamente entre los muertos. Había un hedor muy horrible saliendo de ellos, y cuando se acercó entre dos caminantes, lo cual hizo que el grupo detrás suyo contuviera el aliento, y Saya apretara fuertemente sus puños, mientras que Rei levantó levemente su lanza, como si quisiera dar un paso adelante con una cara tiesa, pero Hisashi apretó su hombro, y la hizo retroceder, con una cara que no mostraba ninguna expresión. Después, Takashi se puso detrás de uno de los caminantes, mientras su espalda tocaba contra un casillero, luego se agachó y levantó un tenis. Takashi ya estaba casi en medio de la sala, pero era suficiente para rodearse de 3 a 5 caminantes por todos lados, si hacía el menor ruido. Después lanzó el tenis contra la pared opuesta, aunque el ruido fue muy leve y opaco, fue suficiente para hacer que muchas de esas cosas se movieran hacia ahí. Justo cuando otros caminantes hacían ruido al moverse, Takashi aprovechó para apuñalar al que tenía enfrente, dirigiendo la caída hacia su cuerpo y sosteniéndolo para que no causara ruido, pero cuando otro caminante pasó, con 2 detrás, lo tiró a sus pies, lo que causó que todos cayeran sobre el cadáver inmóvil, lo que aprovechó para deshacerse de todos, mientras tomaba una zapatilla que lanzó contra la esquina de un casillero lejano, enmascarando su propio ruido, al tiempo que se movía con la espalda aún contra otro casillero y se quedaba quieto sin moverse. Con movimientos lentos y similares, Takashi fue destruyendo a los caminantes, y reuniéndolos en una esquina. Después de casi 25 minutos, había acabado con 14 de ellos, y a excepción de unos 3, todos los demás estaban reunidos en una esquina. Esto lo hizo, no solo por querer destruirlos, sino para demostrar que la teoría de Saya era correcta. Por otro lado, no quería llamar la atención de los caminantes de afuera, pues las puertas estaban hechas de vidrio, y no era adecuado atraerlos, ya que estas no resistirían, y entonces sí estarían en un pequeño dilema. Con una señal, le pidió a Saeko que lo ayudara, lo cual Saeko entendió fácilmente, y dejó a un lado su Bakutou, y sacó el cuchillo que le había dado. Rei también se adelantó, pues con su lanza, sus puñaladas también podían ser útiles. Casi 25 minutos después, la sala de entrada estaba limpia. Hisashi tenía una cara un tanto desconcertante, pues pensaba que lo que había hecho Takashi era innecesario, e incluso pensó que solo quería presumir, pero como Saeko y hasta Rei lo apoyaban, así como también era de utilidad para usar su plan, prefirió no decir nada, advirtiendo a todos que tuvieran cuidado con sus armas, para que no golpearan con los marcos de la entrada e hicieran eco. Empezaron a salir e implementar su plan. En realidad, el plan no fue tan difícil, complicado y mucho menos genial, solo se trataba de lanzar un tubo de metal muy lejos, haciendo que el eco atrajera a los muertos andantes, y luego arrojar una botella de vidrio hacia un lado parecido, para ampliar el efecto. De esta manera, habría más espacio para moverse, y el movimiento también podría ser más rápido. Mientras hacían esto, Takashi vio a Saya agacharse cerca de una de las puertas. Cuando le preguntó qué hacía,
policía, dijo que era una medida de seguridad para mañana, y se negó a decir nada más con una sonrisa traviesa, al menos, la mejor que podía hacer. Entonces empezaron a moverse lentamente, mientras avanzan, Takashi no dejó de destruir caminantes, siempre que no hiciera demasiado ruido y pudiera hacerlo rápido, e intentó que Saya hiciera lo mismo, aunque solo lo logró 2 veces. Saeko, viendo esto, tenía una mirada algo contemplativa, pero decidió hacer lo mismo, y destruía a cuantos podía. Al llegar a la cafetería, Hisashi, Kota y las chicas se quedaron a poner obstáculos, mientras Saeko y Takashi limpiaban a los caminantes dentro. La puerta de la cafetería también era de vidrio y ya estaba destruida, pero también había una reja. Al cerrarla y reforzarla con sillas y mesas, podían evitar que los muertos entraran. El comedor tenía 2 pisos, nadie quería quedarse en la planta baja y todos subieron al segundo piso. Takashi no sabía y ya ni le importaba. El momento en que inició el apocalipsis en la historia original, para él, comenzó alrededor de las 12 de la mañana. Se retrasaron 2 horas en la azotea, 2 horas en la sala de maestros, más unos 95 minutos en el trayectoria entre los sitios por donde pasaban y la llegada a la cafetería, lo que significa que ya habían transcurrido casi 6 horas, y no tardaría demasiado en oscurecer. Hisashi, con la ayuda de Saya, y asistidos de Nana y Rei, empezaron a reunir y buscar suministros, y mochilas o formas seguras de transportarlos. Saeko decidió descansar un poco, ya que había querido tomar la guardia de noche, mientras que Shizuka hacía algunas revisiones a todos para garantizar que estuvieran bien, y aparte de algunos moretones y rasguños, no encontró nada. Kota intentaba ayudar en lo que podía a todos, mientras que los chicos salvados por Hisashi se tomaron su tiempo para descansar. Takashi decidió bajar al primer piso, encontrar otras cosas útiles, y sobre todo, mirar a los caminantes. El ambiente parecía ligero y estable, pero en realidad anormalmente silencioso, no solo porque nadie quería atraer la atención de los cadáveres devoradores de carne, sino porque aún estaban con los nervios de punta. Esto fue así sobre todo para Saya, Shizuka, Rei y la otra chica de la que Takashi no había aprendido el nombre. Nana, Kota y el chico del que Komuro tampoco sabía nada, tenían una cara que parecía relajada, pero verlos mirar hacia el vacío y perderse en sus pensamientos, o buscar algo que hacer o hablar, eran suficientes señales de que aún se sentían aprensivos y con miedo al futuro. Hisashi tenía una cara seria todo el tiempo e intentaba hacer que todo estuviera listo, primero para la noche, después para las guardias, y luego para el movimiento de mañana. Aunque nervioso, parecía solo centrarse en lo que podía hacer, mientras que Saeko tenía una cara estoica, sin saber qué era lo que pensaba o sentía. Aunque el segundo piso de la cafetería era amplio, no significaba que fuera enorme, a lo sumo era como un salón de conferencias un poco pequeño, mientras había otras salas, estaban llenas de cadáveres, sangre, o demasiado pequeñas para instalarse, por no mencionar que nadie quería sentir que podía quedarse atrapado en un momento como este. Así, todos terminaron durmiendo relativamente juntos. Takashi estaba sentado en el balcón del segundo piso, ahora era casi medianoche, observaba esas cosas moviéndose en los patios de la escuela. Ahora que era de noche, parecían más vivos, muchos hacían crujir sus mandíbulas de forma constante, como si estuvieran comiendo algo, lo que provocaba que en el largo silencio de la noche, fuera algo escalofriante. Pero Takashi solo los miraba constantemente, como si quisiera adivinar el siguiente movimiento de ellos, o como si fueran futbolistas y quisiera saber qué ruta seguirán. De pronto se escucharon pasos desde atrás, y pronto Hisashi apareció, luego se sentó a su lado. Parece que las guardias fueron innecesarias, no creo nadie pueda dormir adecuadamente esta noche, al menos no más de 2 horas seguidas sin levantarse con una pesadilla. Habló Hisashi, parecía que a alguien ya le había pasado lo que describió. Al ver que Takashi no respondía y solo asentía, dijo: he de agradecerte Takashi, no sé cómo habría terminado si no nos avisas. También, gracias por Rei. Takashi por fin volteó a mirar a su amigo, por un momento sintió que este estaba haciendo una especie de demostración, al insinuar que Rei estaba bajo su responsabilidad, pues era suya. Sin embargo, inmediatamente descartó la idea, aunque Hisashi no era el mejor amigo del mundo, no era tan insidioso e indirecto, lo que tenía en mente normalmente lo decía o se lo guardaba. Deberías saber que no hay necesidad de eso, pues sin importar cómo terminaron las cosas, yo me preocupo tanto como tú por Rei. Es verdad, fui descuidado, admitió Hisashi de forma sencilla, y como para demostrar el pensamiento anterior de Takashi, preguntó: ¿te molesta que yo sea el líder en este grupo?
Has actuado un tanto egoísta desde que todo esto comenzó, no solo de forma directa diciendo que prefieres llamar a esas criaturas caminantes de la muerte, como si te molestara que me hubiera dirigido a esas cosas como ellos, y quisiera patentar el nombre, luego no has parado de destruirlos una y otra vez sin importar la situación, incluso haciendo que un pensamiento tan grosero como el hecho de que quieres presumir para ganar la atención de Rei, pasara por mi mente. Solo he de aclararte, que como se dirija la gente a esas cosas, realmente no es de mi interés, mientras que la seguridad del grupo y de Rei, sí, sé que a ti también te preocupa ella, y al menos por ahora nuestro destino es prácticamente el mismo, no quiero que haya peleas por cosas sin importancia, o sentimientos infantiles, terminó Hisashi. ¿Sentimientos infantiles, murmuró Takashi, luego respondió, hay algunas cosas que no puedo explicar tan fácilmente, por ahora puedes llamarlo instinto, pero creo que es necesario destruir tantos caminantes como se pueda, sobre todo de forma cercana, por eso también he estado presionando a Saya para hacerlo, yo mismo solo quiero cumplir esta intuición, y demostrar a los demás que es posible. Respecto al nombre, en realidad me da igual, aunque prefiero el término de caminante, pero solo dije digamos que por el mismo instinto, me gustaría que la gente piense en algo diferente a un virus, cuando ven esas cosas, por supuesto, tú puedes creerme o no, realmente no cambia nada. Respecto a Rei, continuó Takashi, para bien o para mal ya no es importante, al menos la parte de mis sentimientos, así que no intento llamar su atención, y por supuesto no tengo ninguna queja con que tú seas el líder, yo tiendo a centrarme en mis cosas, y tener a alguien confiable que vea por el bienestar del grupo es digamos que refrescante, aunque es interesante que tengas la suficiente conciencia de ti mismo, ¿no? Bueno, y el carisma nunca lo pierdes, Nana parece muy apegada a ti, ten cuidado, Rei se pondrá celosa. Hisashi solo pudo hacer un suspiro ante lo que Takashi decía, sobre todo la última parte, supongo que como dijiste solo puedo confiar en ti, aunque suene un tanto extraño. Hisashi se levantó para salir, pero de pronto dijo, con respecto a Rei, no creo que haya hecho nada malo, después de todo, yo siempre estuve enamorada de ella. Como amigo deberías haberme dicho de frente tus sentimientos, o al menos contarme que ya estaban saliendo, y no tener que enterarme al mirarlos ir hacia la puesta del sol, claro, si nunca me viste como un verdadero amigo, entonces, ciertamente no hiciste nada malo, dijo Takashi con un poco de sarcasmo, sin voltear a verlo, Hisashi contempló sus palabras con una cara compleja, pero no dijo nada más, y volteó para irse. ¿De qué hablaban Igou y tú?, dijo Saya mientras se acercaba al balcón y ponía sus manos en el barandal, poco después de que Hisashi se fuera, ella miró por un segundo a los caminantes, y luego alzó la cabeza hacia el cielo, que esta noche tenía una luna extrañamente grande, con un brillo azulado. Estábamos haciendo una lista de las chicas del grupo, en orden de su belleza y de cuán sexy son. Supongo que para Igou sería Miyamoto y para ti Busujima Senpai, dijo Saya, mientras se frotaba los brazos por el frío. Te equivocas, para Hisashi sería Shizuka Sensei y para mí, Nana, dijo Takashi mientras se acercaba a Saya y la abrazaba por detrás, envolviéndola por completo, incluso sus brazos. Va, contestó Saya con un sonido de exasperación, Igou es muy serio, mientras que tú, no le quitaste los ojos de encima a Busujima Senpai durante el día. Bueno, dijo Takashi, esta vez pegando aún más el cuerpo de Saya al suyo, y encorvando un poco la espalda y el cuello, para poner su cabeza al lado de la suya. Saeko Busujima es una mujer digna de admiración, no solo por su belleza, sino por su valentía y porte, pero te equivocas, yo estaba prestándote más atención a ti, durante todo el día. Te has vuelto más atrevido, Takashi, abrazándome sin mi permiso y actuando de forma pervertida, contestó Saya, al sentir el fuerte agarre y el cuerpo de Takashi pegándose al suyo. Solo pensé que no me rechazarías, y no estoy siendo pervertido, contestó Takashi, al tiempo que su cuerpo lo traicionaba y una erección se levantaba. Entonces, ¿qué es que ese bulto que siento? El resultado de abrazar a una mujer muy hermosa, respondió Takashi. Al ver que Saya no se retiraba o se enojaba, Takashi juntó su cuerpo aún más, y restregó su erección, con su hermoso trasero. Luego soltando sus brazos, agarró su cintura, y besó sus mejillas, mientras entrecerraba los ojos, como ella ya había inclinado la cabeza, simplemente la besó. Poco a poco, la besó más profundamente, mientras disfrutaba de la fricción de sus hermosas nalgas, y una de sus manos en la cintura, subía por su estómago, pero cuando estaba a punto de llegar a sus senos, Saya se retiró, y aunque podría haberlo evitado, al ver sus cejas fruncidas, la dejó alejarse. Lo siento, fui demasiado lejos, dijo Takashi. Saya sacudió la cabeza como negándolo, pero dijo, eso es cierto, pero no es el problema que sientes por mí. Te quiero.
Y te creo, no hubieras hecho todo lo que hiciste hoy por mí, en estas circunstancias, si no me tuvieras al menos un aprecio sincero, pero ¿y Miyamoto? Ella ya está con Hisashi. ¿Vas a decirme que ya no sientes nada por ella? Eso no tiene nada que ver. Quizás, pero hasta que hayas aclarado tus sentimientos, por favor, respétame. Sé que con esta situación, incluso tus sentimientos simplemente han explotado, pero no quiero ser tu escape. Buenas noches. Buenas noches, dijo Takashi, y la vio retirarse. Takashi entendía por qué Saya pensaba de esa manera, y en cierto sentido tenía razón, pues no quería dejarla ir, ya que de alguna manera, ella era la única persona que con seguridad, lo ha amado y aceptado, sin importar su estúpida manera de ser, y el hecho de que nunca la había mirado por estar esperando a Rei. Quizás ella se hubiera cansado eventualmente, pero de alguna manera, siempre fue muy fiel, aunque era gracias a los recuerdos de un manga, que se había dado cuenta, esta era la primera vez que una mujer lo quería de esa manera, y aunque las posibilidades que se acercara a Hirano ya eran mínimas, no quería que lo único seguro que tenía, se fuera, incluso si esa manera de pensar, era injusta para Saya. Sin embargo, olvidó que en cierto modo, ella era más fuerte que Rei, y no dejaría que sus sentimientos, ni los de él, la manipularan, o diezmaran su dignidad, incluso si esta era un poco demasiado orgullosa. Pues Takashi sintió que la razón por la que ella nunca habló de sus sentimientos, no es por timidez, sino orgullo, pues no quería confesarse a alguien, que sabía que estaba enamorado de otra. Aunque el sueño había cambiado varias cosas, lo que a veces lo hacía pensar desde ese punto de vista, las emociones y sobre todo, el presente, era de Takashi, combinando todo, se sentía más seguro en algunas áreas, y aún más indefenso en otras, pero también se sentía con más coraje para actuar, por lo que aunque había algo de conveniencia, egoísmo y hasta codicia, nunca vería a Saya como una herramienta de escape, sino una mujer, para dar y compartir sus sentimientos. No podía negar, ni quitar los sentimientos que tenía antes del sueño, pero podía formar nuevos. Con ese pensamiento, entró al área en que se encontraban los demás, los chicos que salvaron esta tarde estaban acostados en el piso por separado, Saya, Shizuka y Nana, estaban acostados juntas, Hirano solo estaba un poco más lejos, Hisashi y Rei estaban acurrucados, Takashi solo demoró su mirada un poco más en ellos, antes de retirarla y mirar a Saeko, que subía a las escaleras. Por fin descansarás, Busujima-san, dijo Takashi. Así es, ya que casi nadie puede dormir, no tiene caso que no descanse un poco, no creo que los días que vienen sean muy sencillos, por lo que he de aprovechar. Veo, no te preocupes entonces, aunque Saya y Rei son un poco complejas, puedes creer en ellas, y Hisashi es una persona muy confiable, hasta ahora lo he hecho muy bien, así que cuentas con nosotros, no necesitas cargarte, demostrar nada, ni pensar que estás sola. Gracias, aunque creo que tú eres más confiable que Igou-kun, dijo Saeko, después de dirigirle una mirada curiosa y algo extraña, pero con una suave sonrisa. Me alegra que pienses tan bien de mí, pero al menos como líder, yo no soy adecuado, ni lo quiero. Fufufufu, es así. Contestó Saeko y sin decir nada más, se fue cerca de Shizuka. Takashi estaba un poco desconcertado por ese último comentario, pero no lo pensó mucho y buscó un rincón para él, luego se sentó y cerró los ojos, esperando el mañana, más peligroso, más emocionante, y que solo determinaba el comienzo de lo que es la verdadera desesperación, el verdadero apocalipsis. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita, hasta aquí su senpai. Sayonara.